Esto es Cuenteando Cuentos, el podcast del Club de Lectura de la Mutantera Creativa, donde nos reunimos una vez por mes a charlar y debatir sobre cuentos de diversos autores y autoras y todo lo que se desprende de sus textos. Una sociedad futurista hipnotizada a través de las pantallas de su hogar hace que un simple escritor que disfruta de sus caminatas nocturnas sea considerado como una amenaza para el status quo de una ciudad. Por otro lado, tenemos el relato de un viajante que nos llena de paisajes y naturaleza mientras compartimos sus aventuras en un pueblo fronterizo. Hoy, en Cuenteando Cuentos, intercambiamos ideas sobre El peatón, de Ray Bradbury, y Relato de Frontera, de Lucas Cristofaro. Bien, ¿quieren que empecemos por el de Bradbury primero? Vamos con ese. Yo tengo algo de info, así hablamos un poco de Bradbury. ¿Esto ya está sucediendo? Sí, graba, sí. El nombre de él es, acá lo tengo, Ray Douglas Bradbury. Él nació en 1920 y murió en 2012. No murió hace tanto, ya hace 13 años, pero para lo que son los artistas de ciencia ficción murió hace muy poquito, digamos, un tipo... Sí, pero una leyenda así... Claro. El loco fue, escritor estadounidense de fantasía, ciencia ficción, terror y realismo mágico. Y es uno de los autores más importantes de materia de ciencia ficción. Por ahí en realidad lo que uno primero... Yo creo que está entre los 3-4 nombres que uno tendría que nombrar si nombra a escritores de ciencia ficción norteamericanos de esa época. Sí. Tipo Isaac Asimov, Orwell, Bradbury... No sé si alguno tienen acá, algún otro en este momento se le ocurre, no. Pero son esos. Aldous Huxley por ahí, con estos perfiles medio de futuros distópicos, claro. Sí, distópicos. Él tiene Fahrenheit 451, que es su obra. Yo creí que su obra era Las Crónicas Marcianas, pero en realidad también me parece que por nombre también están los... Pasa que la diferencia que una novela, o sea, por ahí la diferenciación del éxito que puede llegar a pasar es la diferencia entre novela y cuento, o libro de cuento. Claro. Que Fahrenheit, acá tenemos, los más importantes son Fahrenheit, después está Crónica Marciana, El Hombre Ilustrado. Sí. El Hombre Ilustrado es de él, mirá. No sé. También. Después vino El Estío. Y después yo tengo uno que no se nombra acá, también muy bueno de cuento, es La Dorada Manzana del Sol. Que ese para mí tiene... Yo creo que el de Crónica Marciana tiene un cuento muy bueno. El Hombre Ilustrado también. Lo que está bueno del Hombre Ilustrado, que arranca como una premisa donde es una persona que está compartiendo una habitación con alguien, y los cuentos arrancan con la persona mirando los tatuajes que tiene una persona. No es una habitación, se encuentra en el desierto caminando en un fuego, alrededor del fuego. También que es Las Maquinarias de la Alegría. Son dos peregrinos y uno se acerca porque ve un fuego encendido y el hombre ilustrado le pide que no le miren los tatuajes porque no pasan cosas buenas cuando le miran sus tatuajes. Y el loco no se aguanta y cuando le da la luna el tatuaje se empieza a mover y ahí arranca. Cada tatuaje es un cuento. Claro. Bomba. Sí. Y el loco encima creo que sobre el final el loco flashea y se da cuenta que se está mandando, o sea, no podía mirarlo, está haciendo algo prohibido, digamos. Claro, porque se los tatuó una bruja que venía del futuro en una feria. El Hombre Ilustrado se llama. El Hombre Ilustrado. Es un delirio. Después él tiene, que estaría bueno, esto ya lo tiro como paralelo el año que viene, en Las Doradas Manzanas del Sol está El Ruido del Trueno, que es un cuentazo, que inclusive da como medio el concepto del efecto mariposa. Ah, ¿sí? Medio que arranca ahí como uno de los primeros cuentos, o por lo menos un cuento que tiene mucho esa lógica de hacer algo en el pasado que modifica, o sea, modifica algo en el presente o en el futuro. Esa temática, boludo. ¿Qué más podemos decir de...? Él fue escritor también de cuentos para La Dimensión Desconocida. Inclusive hay unos relatos que están como adaptados de él también, más allá de que escribió específicamente. Varios de los relatos que por ahí están en estos cuentos, en estos libros, fueron adaptados. Y también el de... El de Fahrenheit está adaptado, ¿puede ser? Porque yo vi, o me apareció en HBO... Hay un par de... Ahora salió una peli hace poco que es bastante malarda, creo. O sea, no la vi, pero ya no está bien catalogada. Y hace un tiempo hubo un par de adaptaciones, me parece, de Fahrenheit. Ya hay una película clásica que está claro. buena, que es un director inglés, me parece.
Lo loco, bueno, viste que Fahrenheit está esta premisa de que de los bomberos como concepto de quemar los libros más allá de yo no lo leí, no sé de qué va. Bueno, Fahrenheit cuenta ni idea. La historia de mismo el protagonista era un bombero. Ajá. Que de repente el loco, por una serie de situaciones que le pasan, creo que a él le regalan un libro, de repente el chabón se da cuenta que lo que estaban haciendo era una locura, era un futuro distópico donde ya la gente no leía. No es que la cuestión es que el Estado decidía que se quemen los libros, sino más bien que ya la gente había dejado de leer. Claro. Entonces, y el libro estaba visto como un mal. Entonces bien, los bomberos se encargaban de quemar libros y las casas con libros. Claro. Y las personas vivían solas con pantallas. Medio como el peatón, como el cuento claro. Pero lo loco que él tira ya en ese momento, que la gente vivía con pantallas, las paredes hacían pantallas, claro. Que tenían diálogos estudiados con personas que estaban en las pantallas, claro. Que no existían. Entonces, claro, sí, ya el loco la tira, entonces cada persona entraba y tenía ¿Qué año todo esto? Y no sé. Y los 60, sí, 70, no sé. 80, 50. Sí, este libro es de los 50. Sí, 51, 1951. Por eso. Claro, él ya hablaba de televisores donde las historias como que vos interactuabas, digamos. O sea, el que veía como que respondía a las cosas que pasaban en pantalla y la pantalla como si fuera una historia interactiva. Era un diálogo estudiado, como que el diálogo era siempre el mismo. O sea, claro. Apretabas diálogo A, diálogo B, diálogo C y vos ya sabés, bueno, a ver de qué charlamos hoy, pero zarpado. Sí. Y él una chica que empieza a ver en el colectivo siempre que va al laburo, que él se empieza a traer por la piba y en algún momento la piba le menciona los libros, tiene un libro encanutado. Y ahí el loco empieza como algo súper prohibido. Claro, como que lo prohibido, pero lo tiene el objeto del deseo, lo tiene el sujeto de deseo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? No, y ahí el loco se mete en una que no vamos a pelear nada más. Claro. No, sí. Ahí le empieza a cambiar bastante la vida. Bueno, eso. Tiene hasta... como que él tiene una pareja, también entra en crisis con su pareja porque la pareja no le entiende qué le está pasando. El chabón también empieza a cuestionarse el laburo, deja de que en un momento como esto se dan situaciones que no quiere quemar algo. Ahí empieza a leer. Claro. Y empieza a leer, le cambia la capocha. Sí. Bueno, justo el peatón viste que va por ese lado. También. Ovejas y uno que es el descarriado, que en realidad es ni siquiera descarriado, es una persona más. Pienso como él, como flasheando con la pesadilla del escritor, ¿no? Que ya nadie lea, que no se escriba, ¿no? Como la gran pesadilla del escritor, ¿no? Y del lector. Porque no sé, yo tengo un profe de teatro que se llama Mauricio Cartún, que él es un escritor, una bestia. Padre de Julián. Claro, y él decía que todo escritor antes es un super lector, digamos, ¿no? Como uno es realmente, antes de escribir la primera línea, uno ya está enamorado de lector, digamos. Sí, lo que dice Stephen King, que para escribir tiene que leer. Claro, el que tenés que me suena, bueno, tenés que, pero acá es, no, vos primero fuiste un super lector de puro placer, te recontra manijeaste con este mundo y de pronto decís, che, ¿podré aportar una gotita yo a este jardín de las delicias? ¿Podré tirar algo? ¿No? Pero me gusta ese concepto de, bueno, el super lector y de esta pesadilla del super lector, que ya nadie escriba, que ya nadie lea, que haya bomberos quemando libros, no es como, No aceptándolo, claro. Qué flaco. Él escribió una banda, escribió un montón. Sí. Eso hizo un poco de que para mí tiene libros muy buenos, tiene cuentos muy buenos y después tiene... Obvio. Hay algunos libros, hay uno que tengo todavía en casa que nunca lo terminé de leer, que se llama... con algo que sí, un libro largo y que... Y sí, yo me acuerdo que lo traté de empezar como 3 veces, hay un libro que se llama Hay que matar a Candace, que el título está buenísimo, pero el libro leí 30 páginas, creo que esas 30 páginas las leí como 3 o 4 veces. Y está ahí ese libro, tengo, no sé, capaz que hay algo alrededor de eso, pero... Capaz que en la 31 se pone recopada, ¿viste? Pero... También puede pasar eso, en la página 31 arranca con todo. Sí, y no, pero porque no tiene eso. Las novelas, para mí al loco se le dan mucho mejor los cuentos que las novelas, digamos. En eso el loco, que es lo que a mí me gusta mucho de él, que podía condensar y construir en cuentos de pocas páginas muchas de las cuestiones de problemáticas sociales y cuestiones con la tecnología que están zarpadas. Medio que la ciencia ficción para mí el loco era una excusa para contar tipo diferentes cuestiones sociales, hasta raciales. Sí. Hay y ahí ahora así nos metemos en el peatón, porque si no voy a seguir hablando un montón. Pero hay específicamente uno, llama El Otro Pie, que ese es uno de los que también me gusta mucho, que habla de una sociedad en donde de repente todos los negros emigran a la luna. Tipo, se van todos, hay como una cuestión racial, se van todos. Y arranca el cuento con
un primer grupo de blancos que vuelve, como que cae a la luna en una nave. Y entonces se da una cuestión de, che, loco, pero ¿qué hacen esto acá? ¿Qué hacemos nosotros? Como se junta todo el pueblo. Entonces, bueno, como que las discusiones son, bueno, vamos a hacer lo mismo que nos hacían a nosotros, vamos a hacer que vayan atrás en el colectivo, claro, que vayan atrás en el colectivo, que esto, que lo otro, hasta que terminan resolviéndolo de otra manera un poco. Porque los blancos siempre lo resuelven. Y en Crónicas Marcianas también hay uno parecido, que es que uno que logran todos los negros de un pueblo raro para tomarse un colectivo a Marte, que no, un cohete a Marte que no podían. No, pero yo lo estoy leyendo y voy por sin páginas. Nada. Bueno, pero tiene eso de que también, de que como los terrestres son ahí los extraterrestres y llegan y viste como claro, eso me encanta porque todos flashean, los hacen pasar por locos. Hay una escena donde es buenísimo, le empieza a hacer flashear, de decirme de dónde viene, ¿no? Este está re loco, lo mata a ver si era producto de su imaginación y mata a todos los compañeros a ver si eran producto de la imaginación. Increíble. Sí. Muy crack el compañero. Bueno, me hiciste acordar esto de que vivió muchos años y que escribió mucho. Que para mí es una virtud también, ¿no? Porque si no parecería que hay que escribir poco y clavarla siempre al ángulo. Difícil. Re difícil. Magia, hay que escribir mucho y bueno, y algo va a salir. Y él en la edición que yo tengo del Hombre Ilustrado es de Minotauro y el prólogo es de él. Y ya, como que esa edición de serie ya tenía como 80 y pico, ya estaba grande ahí, bastante cerca a morir. Y que él cuenta que él estaba como escribiendo así en el bar y viene un mozo al bar que siempre va y le dice, ¿por qué seguí escribiendo? ¿No? Le pregunta, bueno, tenés 80.000 años, te publicaron todos los libros, y dice, ¿por qué seguí escribiendo? Y el tipo entonces dice, Bradbury le pregunta al mozo, ¿y vos qué te gusta hacer? Y a mí me encanta bailar, le dice el loco. ¿Y por qué bailar? Y porque si no bailaría me moriría. Bueno, yo soy igual. Si yo no escribo me muero, le dice el loco, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Ese espíritu, ese amor por el laburo y por la dedicación a la escritura, ¿no? Decir, bueno, respiro y escribo. Es la forma. Bueno, justo que tengo esta versión de Crónica Marciana, el prólogo es por Borges, boludo. Y está buenísimo, vos decís, encima Borges, que es lo más cara de verga que hay, vos decís que el loco admita que admira a alguien, esas cosas, viste, lo tiene que admirar mucho para que encima le salga a decir, che, buen escritor. Para él que todos los demás siempre son malos escritores, salvo sus amigos. Claro. Y bueno, que el loco sea tan mayor en eso, fíjate, murió en el 2012 y tiene libros que los prólogos están hechos por Borges, que murió hace un montón de años, o sea... Quiere decir que muchos años haciendo cosas copadas. Sé que él vio su libro prologado por Borges. Claro, él vio su libro prologado y ya muerto hace un par de años, porque él se murió... ¿Cuántos años tendría cuando murió? Si era 1920... bueno, sí. 92. Casi 100 años, creo. Sí. Vamos estaría bueno leer algo de lo último, lo que habrá sacado en 2010, bueno, no sé si siguió editando hasta los últimos años. Cuando se murió en el 2012, capaz sacó algo en el 2008. Que saquen los inéditos de Bradbury, vamos todos de cabeza. Debe haber una banda de cosas inéditas, encima que los hijos deben estar forrando cada vez más. Si dejó herencia. Bueno, y el peatón. Vamos con ese. Justo en sintonía hablando con Mauricio Cartún, que él dice que le gusta mucho salir a caminar. He visto en algunas entrevistas donde habla mucho de salir a caminar. Sí. Y acá está en sintonía. Bueno, ahora los dejo hablar ustedes, a ver qué les pareció. El chapa que no lo entendió. Arrancado que no lo entendiste. No, que siga otro. Así lo entiendo. Para mí era bastante lineal. O sea, tiene esas vueltas medio. Al final se termina dando a entender una sociedad totalmente estupidizada por las pantallas, que hoy puede ser el celular, tranquilamente. Y cualquiera que no esté en ese plan es una amenaza. Como que para mí pasa por ahí la premisa. Cualquiera que no está estupidizado en las pantallas y en medio una amenaza para los demás. Me hizo acordar mucho cuando leímos el de los nómades que llegaban a una plaza de Kafka, que el viejo manuscrito, justo lo subí ahora en audiocuento, entonces lo volví a releer, que era así también, como que nadie decía que los nómades eran como peligrosos, pero como eran distintos todos lo tomaban con peligro, ¿me entendés? Y esto es lo mismo, al loco lo agarran medio
Se ve que era una sociedad, decía 3,5 millones de habitantes, algo así, y 3 patrulleros, porque no había, o sea, no había nada de... Todo el mundo domesticado ya. Todo el Antes mundo había domesticado. 3 patrulleros, en ese momento uno, cuando lo agarraron a él. Pasa a ver uno solo porque ni siquiera, viste, y un loco que sale a caminar de noche en vez de estar mirando la tele es como un peligro, o por lo menos es algo que puede llegar a ser un peligro. Sí, yo sentía eso, ¿no? Como en un mundo tan utilitario, todo lo que haces porque sirve para algo. Salir a caminar y porque para salir a caminar y ver. Ah, sí, solo para caminar y ver. Como si qué pedazo de loco, ¿no? ¿Qué está planeando? ¡Epa! Solo quiere que me caminar, o sea, como es un mundo tan utilitario que salir a caminar por el placer de caminar es sospechoso, digamos, ¿no? Ese es un mundo donde están todos atrapados por las pantallas de los televisores. Eso se entiende perfectamente en el cuento. Y hay una parte que a mí me llamó la atención cuando le pregunta, la policía lo para, que está caminando en la calle, la policía lo para y le pregunta profesión. Y él dice escritor. Y entonces le contestan, no tiene profesión. Claro. Como, esa parte me pareció. Y en la duda dice, y la verdad que hace mucho que no edito algo, o sea que no, él está tan desactualizado para mí, ¿no? Como le dice, para ustedes me llamarían escritor, y ellos dicen sin profesión, ni siquiera la pega en la que la tira como canchereándola. Claro, sí. Ustedes me ven así loco y me dirían escritor. No, no existía, amigo. O sea, lo que vos te dedicás no existe. Sí. Después, su casa era eso me acordaba también, su casa era la única iluminada. Viste que dice cuando él pasa cuando ya se va en el patrullero, pasan por la casa y es la única que estaba iluminada, que se ve que por luz y no por pantallas, porque las demás él siempre va viendo como que el reflejo de una pantalla y en realidad todas las luces apagadas, es como el embobado total de un pueblo. Es un mundo súper silencioso porque están todos enfocados en la pantalla y dice que no se escuchan ni ruidos, no hay movimiento, no hay nada. Todos atrapados por las pantallas. Igual aún así él te deja también la duda si no es un loco para mí. Porque él tiene ciertos gestos provocadores, ¿no? Hola, ¿qué están haciendo? O sea, ahí, sí. Yo la flasheo como el loco que tiene un buen día y sale a caminar, viste, y que todo está bueno y pasa y como que él sabe todo está en la pantalla, viste, y pregunta qué estarán viendo hoy o él ya conoce ese mundo. Él va y le dice, ¿qué están viendo? ¿Qué está pasando? Hay algo medio payasesco, Dios, del loco, bueno, del tarot. Sí. Viste, porque vos podés estar de loco caminando sin hinchar la pelota a nadie, pero ya tenés que golpear la puerta a los que sabés que están aislados. Sí, ahora sabés que no te van a contestar. ¿Qué estás provocando? Claro. Entonces, o es un provocador, que no está bien. O realmente es un loco que se escapa cada tanto. Ay, perdón, ¿para mí? Que se escapa cada tanto a hacer esas caminatas y cada tanto lo van a buscar de nuevo y lo traen. Buenísimo, no lo había pensado de esa manera. No, porque él ya está en el loquero. Lo llevan al centro de locuras regresivas. Como que él quiere volver a un siglo que no es. Hay una parte que hay algo del psiquiátrico, algo de eso. Bueno, porque a él lo llevan supuestamente a un psiquiátrico. A mí me gustó porque él como que dicen, viste, como que le anotan una causa, no sé si causa. De conductas regresivas. Conducta regresiva, pero yo la flasheaba más de un lado de. Él está teniendo una conducta antigua que era de cuando la gente pensaba. Exacto. Ahí está el peligro de. Está como regresando el subversivo solo porque está pensando. Así lo interpreté yo cuando dijo que era escritor y entonces lo llevaron al psiquiátrico. Claro, porque es un peligro para el resto de la gente que puede llegar a abrirle cabeza a los demás o algo así, a despertar a los demás. Como que regresivo, no como una etapa de tu vida de infancia, sino como que un tiempo de la historia. A una sociedad regresiva. Está haciendo cosas que ya no se hacen más, está loco. Como, pensar, escribir, caminar, claro. Caminar, escribir, ¿qué hace? Pobre, vamos a llevarlo al hospital. Y a la vez todo reautomatizado porque él ya flasheaba, bueno, eso también, el loco ya flasheaba un patrullero que se movía solo. Hoy ya están los Tesla que se mueven, que no llevan chofer, y eso de los años 50 debe ser seguramente, no sé, ahora que sé que vivió tanto ya empiezo a dudar de en qué año escribió cada cuento. No, igual Crónicas Marcianas en los 90 y bueno, ya había como una Crónicas este cuento que no está en Crónicas, están en bueno, ahora no me acuerdo, pero están en esa franja, como que hubo en 10 años que fue entre Fahrenheit que escribió en el 50. Bueno, en ese tiempo está ahí, 50, 60. Sí. Esa es la época que más, o por lo menos lo más conocido de él fue la entonces sí es de visionario la de flashear. Sí, el auto que se mueve solo, la gente embobada con sus pantallas, todo tipo de expresión que ya no sea, que sea pensante ya siendo antigua, que más o menos todavía no llegamos a eso, pero capaz que en 100 años pasa. Estamos cerca. Es que el hombre ilustrado arranca con un cuento donde los chicos
confían y quieren y sienten más vínculo por las pantallas que tienen en las paredes de sus piezas que por sus padres. Y cuando los padres le empiezan a prohibir las pantallas, los pibes empiezan a entrar en una y a complotar con la pantalla para engañar a los padres. Sí, o sea, arranca así, directamente el primero. Es un hombre que vino del futuro. Y hay algo de eso. Bueno, Orwell también, la otra vez que hablamos de Orwell, tiene cosas que son muy similares, futuros distópicos, pero que aciertan. Medio como que, vos decís, si querés escribir sobre futuros distópicos, todos capaz que podemos saber para dónde puede llegar a ir. Sí, pienso también, a mí me hace acordar a Verne, pero parado en el otro lugar, ¿no? Verne también tira... Claro, Julio Verne 100 años antes que esto. Pero pensándolo como todo positivo, esto es como del otro lado de la vuelta. Claro. Pero él, o sea, tira varios de los planos de submarino, los tira él antes de que se invente el submarino. El tipo ya lo tenía en la cabeza y diseña un submarino para que nosotros lo podamos ver en la novela. No. Y dicen que los tipos que inventaron submarinos se inspiraron más en Julio Verne que en los cálculos. Está eso, la autoprofecía de decir, están basados, ellos están adelantados, o en realidad después la tecnología se basa en lo que ellos escribieron, porque está más acertado que capaz que los que estudian ciencia empiezan a ver eso como prototipos para crear a partir de eso. Claro. Y bueno, que él tiene todas esas hipótesis. Para mí en Crónicas Marcianas tiene un par de hipótesis como que... Si bien yo siento que no es baja línea, pero es como que va a la causa social. Sí. Ahí tira un par de cositas. Tira como que Marte en un momento habla de una sociedad perfecta porque nunca separaron arte, religión y ciencia. Que es toda una sola disciplina. Mirá. Cosa que nosotros en nuestra historia es todo el tiempo la competencia. ¿Quién tiene la verdad? El arte, no, la ciencia, no, la religión. Todos peleándose quién tiene la verdad, digamos. Y ahí es como que una mente pensando en esos tres planos. Y apuntar todos a las tres cosas juntas, claro, haría que la evolución sea otra distinta. Buenísimo. Quiero terminar ya. Hay que hacer bravo. Lo empecé a leer esta semana, Crónica Marciana, y hacía mucho no me atrapaba hace un libro. Debo ir por un tercio del libro, pero... Es una locura el libro, es una locura hermosa. Bueno, lo revendí, te voy a decir prestado. Devolvé los anteriores. No sé cuánto más podemos analizar del cuento en sí, porque en realidad es un cuento cortito que tiene esas cositas y es como que va por ahí también del tipo oveja negra de la sociedad. Sí. Boludeo masivo, uno que sale de un poco de ese boludeo y ya es un peligro para todo. Imposible no pensar en la pandemia para mí, al menos cuando lo leí, ¿no? Porque... También depende de dónde, porque la pandemia era como... Y yo me acuerdo que... más por una... O lo que fue post pandemia. Sí. Porque la pandemia trajo toda esa embobada general al celular, o sea que multiplicó eso. Pero en la pandemia era como, bueno, no sabemos si hay una enfermedad o no. Bueno, por eso, no sabemos bien qué está pasando. No sabemos bien qué está pasando, pero por lo tanto todo encerrado adentro. O sea, las voces son, una dice una cosa, otra dice otra, no importa, nos metemos. Digo, y yo me acuerdo, tenía hijas chicas y no quería abandonar los espacios públicos. Entonces yo calzaba a mi piba en la mochilita y la otra en el cochito, salía de una vuelta por el pueblo. No me importaba que no se podía, porque digo, no le voy a privar esto a mis hijas porque esta gente que no sabe ni lo que quiere, pero lo dice que no. Y vos salías, bueno, yo salía, y la sensación era estar caminando por una ciudad fantasma, realmente. Y vos veías que todo el mundo estaba adentro y mirando, caminando, estos hijos de puta están caminando. Te miraban como un loco porque salía a caminar a la, viste, para que la piba se duerma en el cochecito, ¿me entendés? Ahí estaba, además de lo que pensara la gente o los demás, el hecho de que había una ley, o sea, que no solo era que yo salgo y me chupa un huevo lo que piensa el vecino, sino que si te veía la yuta capaz te llevaban, te rompían. Claro. La primera semana le sacaban auto al que tenía auto y andaba en la calle, le sacaban el auto. Pero acá también lo terminan llevando por hacer eso, o sea que no está la ley, pero está la norma, está la normativa que se impone. Nadie dice, o sea, había una norma de que no podía, pero realmente no te pueden poner preso por caminar en la calle. Pero pasaba, porque o sea, se sabía estado de sitio, y cuando hay estado de sitio como que... Pero no era tampoco un estado de sitio, digo... No sé cómo fue, creo que hubo un primer mes o algo así cuando... Fue creo que una alarma, como una emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria. Fue una emergencia sanitaria, no fue un estado de sitio. Pero digo, se puso una vacuna que no tenía comprobación científica, o sea, un montón de cosas que no fueron claras y se acataron directo sin duda. Hay algo de esto, bueno, porque me hace acordar a Kafka. Señor, pase adentro que lo tenemos que
hacer un cuestionario. ¿Por qué? Por favor, no me interrumpa el cuestionario. Y después te empezás a aceptar la orden, ¿viste? Pero yo no hice una cállese la boca que viene el juego. Y de pronto te vas llevando y tenés la cabeza en la guillotina y no entendés ni por qué, cómo. Hay algo de esto en este tipo, ¿no? Empieza con un paisaje de ser completamente libre y se sube un auto porque una voz electrónica se lo dice. Él tampoco puede escapar de ese control. Y en ningún momento del relato dice que esté prohibido salir. Él hace lo que siempre le gustó hacer, no menciona que esté prohibido. Claro. Te muestra también eso, el patrullero, viste que él dice, los asientos de atrás eran como una mini celda. Ya está. Y que vos decís, en esa época los patrulleros seguro no eran así, pero los patrulleros que nosotros conocemos están enrejados atrás y ya son una mini celda hoy. Total. Pero en los 50 y capaz que no era así, era un auto normal y como ahora también se adaptó a eso. Lo buenísimo. No, genio. Aplauso para Rey. Bueno, parece que este cuento quedó saldado. ¿Lo entendiste, amigo? Sí, ¿Por dónde va, digamos? Yo voy a decir la verdad. No lo leí. Vi un resumen en Instagram. Entre dormido lo leí y después no le di ni bola, así que. Pasa. Leerlo entre dormido. Para mí es un buen cuento introductorio de Ray Bradbury. Me parece que da como una sintonía a lo que podemos leer el año que viene. Sí. Para mí ese que yo menciono es el ruido, el trueno, es un cuentazo, pero para mí está, si no es el mejor, o en lo personal el mejor de Bradbury, porque condensa mucho ese mundillo que el loco crea con esto. Ciencia ficción, en este incluso viaje en el tiempo, que es algo que hoy en día, justo estamos en una época donde los viajes en el tiempo y los cambios de todo está re en boga, tipo hoy una de cada 5 series que van saliendo tiene algo de viaje en el tiempo. Sí. Porque para mí es lo que la gente en el presente está flasheando, ¿viste? Claro. Que mucho representa, se flashea mucho con eso ahora, con los viajes en el tiempo. Sí, mundos alternativos, estas cosas, realidades paralelas. Así que nada, inclusive esto, llevándolo más allá de la ciencia ficción, las temáticas que el loco aborda desde lo ideológico y social y relaciones sociales cuestiones sociales del día de hoy que vos lo podés ver llevado de un futuro distópico, que eso es como le da que eso, están actualizadas, digamos, hoy las podés interpretar, más allá que estuvieron escritas hace 70 años atrás, las podés pensar en el cotidiano actual, digamos. Claro. Un montón de cosas que todavía siguen pasando, que a veces uno cree, no, bueno, ya estamos más avanzados, hay cosas que ya no pasan, hay que esto no. Son totalmente atemporales. Claro. Vamos a la magia. Más magia que esto. Cuentazo, amigo, la verdad que cuentazo. Yo leí los dos hoy. Me encantó. Una bomba. ¿Los leíste hoy? Los leí a los dos y me gusta eso leerlo en el momento porque lo tengo re fresquito, olvídate. No sé, yo viste cuando lo empecé a leer no sabía por dónde iba a encarar o por dónde iba a ir la secuencia. Y bien, boludo, cerradera, o sea, venimos leyendo un montón de cosas. Dijiste que una cagada. Y me pareció a la par de cosas que vamos leyendo, claro. ¿entendés? Decir. No, muy bien, a la altura de lo que de Juan Solá, que leemos. Con un final copado, con toda la trama del medio, cómo presenta a los personajes, cómo te lo describe, el loquito del bigote, qué sé yo, viste, el pantalón corto, como que te lo visualizás. Eso me gustó, la forma de escribirlo. Sí. Estamos hablando de Relato de Frontera. Relato de Frontera. Sí, de Lucas Cristófaro de Vicenti. Está bien, ahí va, por la duda. Viene el acento puesto. Me gusta. Que lo tenemos presente. Muchas gracias. Estoy dando todo a vos. No, sí está bueno. Un cuento corto, 8 páginas. Me gusta justo que hablamos, como él menciona, de verdad, porque por ahí los cuentos que estuvimos leyendo siempre hay algunos, hubo un viaje, un recorrido, creo cuando leímos el norte o el sur, que también había algo de un viaje. Esto vos sabés que en un momento flashé momentos del norte, no, el de Borges es el de Borges el sur y el que leímos de Coso era el norte. Más en la sintonía también de que es un relato que para los que fuimos en algún momento mochileros, tuvimos de viaje, lo resentimos cercano, porque los que en algún momento tuviste en un viaje donde terminaste haciendo dedo o tuviendo una instancia en donde te subiste un auto ajeno de alguien que no conoce tanto, está esa incertidumbre, esa adrenalina de no saber qué está pasando, y que inclusive a veces en las situaciones que pueden ser la más adversa o la más incómoda, en un momento surgen cosas re interesantes o pasan situaciones
Eso, o sea, uno piensa que, me estoy subiendo acá, esto está en re borracho, está en re cualquiera y capaz que después la terminás. Como que el cuento yo flasheaba que la definición iba a ir por ese lado. El loco, el momento de tensión metiéndose un auto con un montón de locos para cruzar una frontera con gente que no conoce, que encima está en escabio. Y a países con narcotráfico, ¿viste? Sí, no. Igual nunca me dio la sensación que iba a pasar algo malo. Mirá. Nunca. Ya, no, bueno, sí. Puede Cuando ser, se baja con el viejo que está en la chata roja. Yo todo el tiempo pensé que iba a acá se pasar. arma la re podrida. Acá empiezan los tiros, no y sé. flasheaba toda la buena onda que le brindan en distintos lados. Flasheaba, le van a querer sacar guita de la manera que sea, porque viste como cuando ven que hay dos gringos, dice cómo se le abren los ojos a todos, dice, hey, dos gringos el mismo día, no lo comemos, la noche comemos asado, ¿me entendés? Entonces yo digo, le van brindando tanta buena onda que en algún momento se la tienen que poner de alguna manera. Y también flasheé con las tazas de coca, con las tazas de té. Digo, esas claro, tazas, ¿qué porque tendrán el loco toma esas un montón tazas? de tazas de coca. ¿Qué onda eso? La están re drogando, digo. El policía bueno, viste, que por ahí el policía piola que va y lo ayuda porque se acordaba, no me acuerdo porque era argentino. Claro, y porque eso pasó literal, o sea, posta, me pasó en el Álamo. Nosotros acostumbrados a que si viene un policía con tanta buena onda es porque algún truco te está haciendo, viste. El tipo como directamente me escucha el acento argentino y me dice, argentino, ustedes nos ayudaron en la guerra contra Ecuador, en papá, y empieza a tirar toda una data histórica, se empeña y empieza a tirarme, listo, hermano de guerra, no te voy a abandonar en esta cruzada. El tipo se come una y yo no lo podía creer, porque ¿de dónde no, salió? pero aparte vos siendo argentino como que lo aceptás, pero decís, pero toda la desconfianza que en el medio, bueno, En algún momento me la da. esperando que en algún momento pase algo. ¿Cómo va y le dice al loco, al que le hacía el trámite, dale, ayudémoslo, loco, viste? Metiéndole Ajito. Hagamos la sección. hagamos la situación. Hagamos la sección, dale. Sacá Yo el cuando ya llegó esa instancia de subido al auto con los otros y que el borracho baja y se encuentra con el perro, que el perro le hace re fiesta, ahí ya tranquiliza y dice, bueno, acá no va a pasar nada, digamos. Digo, ahí justo como un momento de ternura donde ya digo, bueno, esto es como una historia. Como que el borracho más de viaje. verdad es alguien que vivía ahí, porque yo también pensaba esa, como viste, tal vez el grupo de narcotráfico, se bajan acá un paquete de arroz gigante, o no me acuerdo si era arroz, sí. Un costal. Viste, un costal de arroz y siempre una parada más antes de que el loco lo lleve también. Y aparte me gustó de que la definición no venía por el lado que yo pensaba, viste, que digo, que sea por ese lado del viejo del otro, como que esa historia ya había pasado. Él pierde el auto con el otro tipo y bueno, tiene que encontrar su manera de cruzar la frontera y que llegue por ahí también me pareció. ¿Eso pasó también de verdad, ese final? No, eso es lo ficcional. Eso es lo ficcional. Sí, está bueno que siempre los cuento. Moriste antes de con el árbol. La verdad que murió fui yo, esto es un fantasma. Claro, no. El cruce sí, o sea, con la gente, con esos locos, Sí. es todo prácticamente real. De hecho, yo lo iba escribiendo a medida que iba pasando, estuve horas en ese pueblo de Alamor. Y después, ¿Eso dónde es? Eso es frontera Perú-Ecuador. Yo estaba en un encuentro de cuentero en Lima y escucho un tipo que cuenta el cuento de la muerte en Álamo, que es ese cuento que yo Sí, que explico ahí hay media página donde lo narra, prácticamente Claro. está narrando eso. Y yo quedé tan alucinado con el narrador que digo, este lugar existe, Álamo. Y me fui, yo no había en ese momento tanta internet cuando yo me mochilé, agarré un mapa que tenía literal y lo encontré. Y empecé a buscar data y llegué a la ruta para poder llegar a Álamo. Y me fui a ese pueblo, pero... Es un lugar que tiene así historias donde la gente dice que hay historias así de fantasma, o como se dice, ¿no? Es Algo un así, lugar... no sé si- Sí, es un lugar que tiene una mística porque es todo un desierto salvo el pueblo. Y el pueblo está lleno de algarrobos. Y solo crecen ahí. Y el pueblo Ahí sí. fronterizo. El pueblo fronterizo y está como a la sombra de los algarrobos. Un río azul que pasa por atrás y el resto es un desierto. Y ellos dicen que el algarrobo es el único árbol que crece donde quiere porque no necesita agua. Mirá vos. Y en ese lugar del desierto inmenso eligió crecer en ese lugar. Es un bosque de algarrobo, es casi el único árbol que hay. Y en esa sombra está ese pueblito que está como la nave. Claro, cuando yo vayan a querer cruzar la frontera por ahí, algo así, ¿qué hace este muchacho acá? Esa sensación que describe de paz, de lugar copado, es así. No es sensación de Miedo. lugar de frontera, porque viste, vos estás en un lugar de frontera entre Perú y Ecuador, encima, que puede pasar, deben estar pasando 1000 cosas de un país a otro por ahí. Es que no, la No sé sensación cómo era pueden esa de hacer. que
había una artesanal, o sea, el riesgo estaba en ver una manera de vida tan artesanal, si se quiere, tan rústica, que uno está desacostumbrado y que con el ojo citadino y todo, primero desconfía, pero a medida de estar ahí te das cuenta que como que no había maldad, era así, ¿entendés? No había nada sospechoso, no es que me estaban chamullando para llevarme, no, las cosas se hacían así, lentas. Y bueno, y sí, estábamos escabio, pero vamos a cruzar igual la frontera y está todo bien. Y te vamos a llevar, o sea, y sabemos el triple. Pero los locos del auto te daban sensación de bien. En ese primer momento estaba cagado en la pata. Claro. Yo al final entendí que no iba a pasar nada, pero en el primer momento. Los locos te están diciendo, a este lo subimos al auto, un extranjero. Seguramente tiene algo de guita o más que la que podamos tener nosotros. Yo cuando cierro la puerta y siento el bando alcohol y lo que digo, digo, ¿y ahora qué hago? Porque no decís, che, no, mejor me bajo. No. El auto arrancó en medio del desierto y bueno, dale. Y toda esa locura que va pensando. El cuerpo puede quedar años tranquilo antes de que alguien lo descubra. Se puede ser comida de animales salvajes, ¿no? Olvídate. Esa cosa situación. Pero es verdad lo que dice él, que cuando vi yo también la secuencia del borracho y sentimos esa tristeza de que el tipo llegaba pobre en medio de la nada. Sí, me encanta eso que el loco dice, en esta casa de mierda, en esta mierda vivo yo. En esta mierda vivo yo. Eso fue literal, el tipo se para así, hace, en esta mierda vivo yo y todo. No podemos más no reírnos y era tan triste todo que ahí algo me relajó de ese grotesco, quizás porque también tenía con argentino. Pero el loco, eso también me quedó. El loco hace referencia a esta mierda porque dice como que no a la casa en sí, sino a la situación en la que. O yo digo, estará hinchado los huevos de la esposa, algo así, viste, que decía en esta vida de mierda. Más triste de que ni siquiera. No por el hecho de cómo esté en la casa. No había esposa dentro. Claro, ni siquiera había esposa, claro. Claro, se notaba vida, dentro de esas realidades tan pueblerinas. Creo yo, y muy patriarcales, la menor posesión que puede tener un hombre, por lo menos una mujer, la menor, ¿no? Claro, bien patriarcal la cosa, digamos. Este no tenía ni mujer para decir esa lógica patriarcal. Lo único que tenía era un perro flaco que era tierno y grotesco a la vez, porque es el único ser que lo espera y lo quiere, mi amor. Y, sí, a la vez. Nada, y ahí yo también sentí lo que dice él. Bueno, no me va a pasar nada, a lo sumo. Lo que pasará será por accidente, no por maldad, digamos, ¿no? Sí, después uno viajando a ese... no sé si prejuicios son estas cosas que pueden pasar en un viaje, pero en realidad uno cuando viaja encontrás más la hospitalidad de la gente o uno empieza a ejercitarse. Igual también hablando uno como varón a veces es mucho más seguro, vos como hombre subite un auto con otro loco que una piba viajando, qué sé yo. Pero porque no digo, pero uno viajando también encuentra esta hospitalidad, estas vueltas, estas cosas que inclusive también lo que hacen es que más son cosas pueblo, que no es lo mismo gente de ciudad que gente de pueblo. Ni hablar. Y lo bueno es eso, que en poco tiempo de repente eso, en un viaje que fue de una mañana o de una noche, pasaron un montón de cosas también. Es como que, aparte vos, es como en esos viajes donde también vos tenés que decidir que si te quedás, tenés que decidir la historia que querés seguir, porque si vos te quedás en el pueblo un día más, capaz que pasa otra cosa, digamos. Tu futura esposa, tenés hijos, claro, en el pueblo nunca sabés cómo pueden pasar. Sí, son lugares donde eso, vos también el movimiento tuyo emprende la historia, digamos, claro. Como que por más que haya sido ficcional, si uno se subía El Gringo te esperaba, la historia hubiera sido distinta. Bueno, en la historia te moría. ¿Existía la secuencia del Gringo? No existió. No, eso no existió ni siquiera viajando antes, digamos, claro. Claro, a mí había una imagen que me había quedado de este narrador con la mancha blanca en la cara y esta mezcla como de máscara y rostro. Sí, ese también, que tenía un ojo... Que tenía una mancha albina, entonces claro, una ceja le quedaba blanca y la otra era de su color normal. Claro, y me venía como esta imagen Xinjiang, que el narrador ese tenía esa mancha. A mí, yo me había quedado como con esa imagen de que por un momento parecía una máscara, ¿viste? Como que la mitad de la cara era una máscara del chabón. Fantasma la ópera. Claro. Y entonces me persiguió esa imagen y me vino esta idea del albino, ¿no? El gringo completamente blanco.
No. Que encima siempre en estos viajes hay uno que siempre encontrás europeo, que inclusive los locos hacen el viaje distinto. Cuando vos te subís una chata, no sé, te subió un sulky, los locos se están subiendo una chata que no se sabe cómo la consiguen. Claro. Es un pueblo donde no hay nadie y no sé, un europeo o lo que sea, que mucha plata con otro capital, con dólares, siempre consigue, no sé, irse más temprano, alguien lo pasa a buscar, alguien un poco más que les tiran tipo una alfombra para que se vaya. Totalmente. Ahora, es eso, ¿cómo va? Muchas veces son cosas pura ficción, pero claro, muchas veces tengo algunas anécdotas de mi vida que me ¡pam! Esto no puede ser. Sí, más, sí, la realidad muchas veces es ficción. y hasta inverosímil, y a tener que suavizarla, tener que matizar porque la ponés en crudo y es inverosímil. Pero al principio de ese viaje, no en ese lugar, sino al principio cuando yo salí de Argentina, yo tomaba un cole de Rosario a Jujuy, cruzaba Bolivia y arrancaba el viaje. Y éramos 2 personas las que viajábamos. Y llegamos, y el colectivo nuestro no salía, y llega el refuerzo primero. Y nos dicen, bueno chicos, váyanse en el refuerzo, la misma empresa, todo eso, váyanse acá. Y nosotros cuando venga el otro colectivo, vendemos los pasajes a ustedes, no se preocupen, como que roben banda porque el tiempo de espera era largo, los tipos agilizaron. Claro. Nosotros nos subimos, listo, yo llego a Jujuy, la llamo a mi vieja, porque dije, bueno, me llamaban cuando llegue, la llamo, y completamente asustada, y dice, menos mal que me llamaste, ¿por qué? Porque el colectivo que se tenía que tomar ustedes chocó y murieron 2 personas. Ay, no. Y mi vieja no sabía si era el refuerzo del nuestro y el otro, el que nosotros tendríamos que haber tomado. Ey, ahí capaz que te bajó un poco la historia del final, ¿o no? Ahí, claro, ahí mezclaste, ¿no? Ahí yo claro, mezclé esa data para buenísimo, el destino, boludo. ¿Viste? Y que Paul Auster lo dice, la cosa del azar. Salí 5 minutos antes. El Paul Auster, sí. ¿Viste? Es el que le cae un ladrillo al tipo acá, sí, y dice, si yo hace 5. Si yo se lo leí, sí, no me demoraba los 5 minutos en atarme la zapatilla, en el momento en que estaba cayendo la maceta, yo estaba parado en ese lugar. Claro, pero que uno cada vez que ¿viste? piensa siempre que pasa algo malo, viste que decís, como si me echaba el meo antes, eran sí. 10 segundos, le robaban al otro, sí. como una cosa. Pues en internet circula algún video ese, los que se salvan por un pelo, de gente que está como caminando, de repente sí. para así un auto chocando, pasa por al lado, Pensando todo. sí, lo que, sí. Y eso, yo creo que eso, en los viajes uno al viajar, las historias casi que surgen solas, digamos, ¿no? Total. También. La deuda, el pasaporte, eso es real. Sí, total. Porque eso también la flecha. Porque eso te da como un pie para querer hacer en la narración, digamos, como eso, decir, qué conveniente, pero le da un pie como para querer acelerar e irse el mismo día porque vos te rescatás ahí que está empezando a perder, que estabas perdiendo plata, claro, o que estabas sumando una deuda, no sé. Claro, $1 por día te cobraban en esa época en Perú cuando te pasaba de la visa. El tiempo de turista. Vos la tenías más de 15 días pasada, una cosa así. Sí, 17 creo que. Pero eso vos no sabías, vos te enteraste ahí, digamos. Ahí. Que eso fue otra historia en otra frontera que ya no me entraba. Pero que. Claro, porque vos ahí ponés como que el gringo te cuenta eso y vos ahí te rescatás, claro, pero bueno, vos la vas buscando como para. Buenísimo eso, boludo. Poder saber cómo la fuiste armando. Claro. Después hay una frase que me encantó por el armado narrativo que es como la de cuando dice no tenía alcohol en sangre, tenía una gota de sangre en el torrente. Esa me encantó, boludo, porque es torrente etílico. Claro, como no, esa me pareció muy. Es un típico chiste de muy mi literatura, viejo. ¿viste? Pero, es un típico chiste de mi viejo, por ejemplo. Pero no está quemado, porque yo no lo había escuchado nunca. Entonces dije, me pareció muy. Y yo creo que mi viejo se inventaba como unos chistes que los tiraba, ¿viste? El ambiente familiar y acá no toca al lado. Yo cuando puedo compartir cosas, me dijeron unos profes que los corrigieron, por ejemplo. Una profe, Patricia Suárez, que lo leyó un toque, ella le hizo acordar a Rulfo, por ejemplo, me decía. Que yo nunca lo había pensado cuando lo leí. Pero volví a leer Rulfo y claro, esos paisajes del desierto mexicano, esa... no sé si leí. Y yo leí mucho Rulfo, a mí me encanta, pero digo escritores que le quedan a uno medio adentro y no se da cuenta. No. El Llano en Llamas de Rulfo, o Pedro Páramo. El cuento tiene una estética, pueblo, o sea, se siente muy latino, en la descripción capaz. Se siente pueblo, se siente Latinoamérica, eso, se siente desierto, naturaleza, ¿me entendés? Como que la misma narración te va metiendo. Es descriptivo en ese sentido, muy descriptivo, boludo. Y por eso te lleva la oficina, cómo describe la oficinita, que en realidad era con el techo de la hoja de palmera, un techo de árboles, una oficina cada cual.
Eso también. Se corta, cuando se corta la luz, ¿eso pasa? No. Eso- No, sí, la luz se cortó. Pero viste que, o sea, vos lo describís como justo cuando a vos te están por claro. confirmar, se corta la luz en todo el pueblo, entonces como que vos te vas a quedar un día más y después Porque no al hay final no te sistema. quedás porque aparecen los autos, una cosa así. Eso pasa que no me acuerdo en qué momento, no fue así justo, pero en ese día, en un momento cuando parecía que se cortó la luz, que había que volver a esperar, bueno, todos esos tiempos tan como latinos, digo yo, ¿no? Como muy... Claro, el relato a mí me parece eso, como a mí me generó misterio, como intriga, como que todo el tiempo está ahí, los como viajes que del va a Che pasar por- algo. Ya los de viajes entrada del Che por menciona la Latinoamérica. historia de la muerte, es como, me parece así como muy, sí, de no. intriga y de misterio. Después también hay algo que fue literal de cómo arrancamos, literal en todo el sentido de la palabra, que ese viaje nosotros lo arrancamos con un libro de Atahualpa Yupanqui que se llama El Canto del Viento. Bueno, eso lo dice. describís también, sí. Y que era así, Atahualpa decía, no, porque hay tal lugar en Tucumán, vamos, llamamos nosotros, Fran. Oh, Y buenísimo. así íbamos, entonces nuestro mapa de ruta era la literatura, el libro de... Claro, y también llegábamos a lugares re delirantes, porque... ¿Hasta dónde llegaron norte? Hasta Venezuela. Qué bueno, boludo. Sí, bueno, el cuento muestra un poco de un tipo de ambiente así, que no es Venezuela, pero es ambiente latinoamericano. Hermandad, se siente Pueblos, hermandad. Sudamérica. Claro, por eso yo te digo, viste que el argentino de por sí es desconfiado, boludo. Entonces yo cuando empezaba a leer y toda esa buena onda y un policía buena onda, pero en realidad eso, la desconfianza es en las ciudades. Che, hablamos un poquito del final. Exactamente, el final que está muy bueno es cuando dice que él se despierta otra vez en el hotel, como que no entiende, no sabe qué pasó, pero dice cuando empieza a escribir la historia. Ahora no me estoy acordando, pero después Me de gusta que cómo termina. pasa el accidente, ¿Por qué de se que hubo el desmaya? accidente, ¿cómo llegaba al hotel? Él se desmaya. Él él se desmaya. Él ve el auto del gringo y ve el árbol quemado, porque yo tengo esa imagen todavía de lo negro y lo blanco, de los yin yang de la máscara. Claro. Entonces él ve el negro de las ramas carbonizadas por el rayo de la luna blanca y como que... Es buenísimo, esa Se parte es desmaya. sorprendente porque claro, se desmaya, pero porque le podría haber pasado a él. Claro. Y es como Y justo escapó también de la ese- muerte. yo- Es como el principio del cuento cuando contaba eso, que escapa de la El muerte. conductor del otro, claro, es compañero porque son todo gente que maneja autos que van llevando Se conocen turistas, todos. entonces, Son 4 autos en todo el pueblo. claro, Se conocen todos los que manejan el Uber. eso también, cómo Cuando le el chofer, cuando el chofer le dice, mira, al final de ese lado. no sé quién dice, que había una chata igual a donde estaban subidos ellos, que había chocado. Ahí yo dije, está, han muerto, viste, la típica. Y todo esto fue siendo un espíritu. Esto es un espíritu, digo, no. Sí, yo Casa también tomada. me llegué a imaginar eso. Digo, Me está está llegando muerto, así un está accidente muerto, y tu pensé. chata. Wow, Porque qué pensé bueno. eso en un momento. Y Yo estás lo leí vos, dos te veces. ves tu cuerpo que está dentro de la chata con el conductor borracho. Es que lo leí 2 veces porque en algún momento Qué pensé bueno. que el día se despierta y empieza a escribir la historia, y digo, pero está muerto, dije Claro, yo, bueno, ¿o de no? una. Eso es lo que pensé. Che, íbamos a estar pasando este análisis, loco. Mirá, Claro. esta era muy Me buena. Casi había que sacar el volumen 2 del podcast. Un análisis actualizado. De una, me he olvidado eso. Pasa que empieza mencionando la muerte y termina con la muerte. Es como. Claro, y vos te desmayás, lo desmayan y lo llevan a un hotel. Y ahí se despierta el loco en un hotel. Claro, esta cosa bien de pueblo, el tipo se desmaya y la gente, en vez de asustarse, llamar al médico, Con su equipaje, directamente todo lo agarran el- 4 paisanitos, lo cuestan en un Claro, hotel pero y como le eso no está redactado, No. uno le da de pensar cómo es que se despierta Claro. así, como así. No, y me ¿Cómo encanta llegó que al ahí? final, Eso es lo claro, me eso hizo que decís pensar. vos, lo del equipaje, varias veces en el cuento remarca eso, que cuando él deja el equipaje, cuando vuelve siempre está todo el equipaje, ¿viste? Y lo remarcás como varias veces. Es que es re la paranoia del Al final, mochilero, ¿no? Claro, llegar y que falten cosas. ¿Viste? Es más, que te chamullen porque viste que una te dice, no, quédate tranca, va a estar todo el equipaje y vos estás todo el día No. pensando, che, vuelve, me falta algo. Y está como remarcado varias veces y en el final lo vuelve a estar como que me despierto y está todo el equipaje completo, ¿me entendés? Primero, control. Esa tranquilidad De una. No, buenísimo. Buenísimo porque lo va repitiendo varias veses. No, por eso como narración, amigo. Bien. Vamos. Y- Y a mí ese final, perdón, me lo laburé un montón porque al principio lo terminaba como onda que se desmayaba y ya. Como que ahí se cortaba un poco.
Y no me cerraba. Y me volvió esta idea porque, bueno, también arranca con su libro y su cuaderno, ¿no? Como arranca diciendo, nosotros en este viaje seguíamos el libro, como que... Y bueno, este personaje está mucho ahí, ¿no? Él está como en ese lugar de, bueno, sí, camina y sale, pero escribe y lee. Entonces, bueno, me vinieron ganas como de volver a ponerlo otra vez solo en su escritorio, reorganizando el rumbo, que lo que vos decís, que estás de viaje y que la decisión que tomás es una historia, si es otra historia, digamos, ¿no? Sí. Me encanta porque son esos finales en los que dice que comienza la historia, es como termina pero comienza ahí a escribir la historia. Claro, y después también me quedé pensando, la tragedia del accidente, si vos la evitás, porque está puesta como para darle un desenlace, si vos la evitás, igual el cuento está bueno porque igual te marca eso de... Eso lo pensé, está buenísimo, eso lo pensé un montón, esa pregunta. O sea, obviamente, con la tragedia, con el accidente, y cierra mucho más, es un cuento que... Vos sabés que eso lo pensé un montón. Pero todo el nudo, en realidad, como que no podía no pasar el accidente y que igual el cuento está bueno porque la historia del forastero que llega a un lugar y que la desconfianza y la buena onda y pasar al pueblo. Yo lo que sentí que, lo pensé porque yo te lo pensé, lo saco en un momento. Pero... ¿Cómo lo definís si lo sacás igual? ¿Cómo definir el cuento si lo sacás? No, sabés que en realidad más que sí me da un remate y me da como un cierre ahí. Lo que después sentí que además de eso lo que aportaba era una situación espejo, digamos, de... La muerte está rondando por Alamor como en el primer cuento que él escuchó. Claro. Y él, por mantenerse ocupado como la vieja del primer cuento, se salva. Claro. A él lo que lo salva es mantenerse ocupado, tener problemas que resolver. El gringo resuelve todo rápido y lo está esperando en la guadaña al final del camino y se lo hace ¡strack! Y se lo lleva. Me encanta la historia de por ser gringo y tener plata. Que cabió, amigo. Todo esto llegó a Zapallo. Zapallito. A Zapotillo, sí. Zapotillo. Que Zapotillo es un lugar que hay mucho Eso era zapote. argentino, Eso era Ecuador. Sí. En Ecuador eso. Y ahí se blanqueaba todo, era increíble, porque llegar a Zapotillo era como que ya Zapotillo era una ciudad más oficial, lo otro era Alamor. Claro. Zapotillo ya había puesto de frontera, ya era una cosa más ordenada, te voy a tomar un colectivo, pues yo llegué con ese auto de pollo, ya del otro lugar. Después todo igual, ese cruce de frontera, ¿es así simple? O sea, cruzar una frontera de un país a otro ahí. Bueno, acá también medio que hay lugares donde podés cruzar. Sí, el sur, Pero vos podés ahí, por como lo describí, podías tener un kilo de cocaína en la mochila y pasarla de un Nunca país me a otro. revisaron un solo bolso. Claro, por eso. Es más, llega y el que está encargado te dice, argentino, Goyeneche, y el mejor amigo puede pasar. Yo por haber tenido cantidad de marihuana, lo que sea, y nadie me revisó nada. Claro. Yo ese como argentino me parece que hay un beneficio, porque pasa más que o por lo menos también me pasó un viaje que a mí no me revisaban y paraban a otro, ¿viste? Al colombiano seguro. Sí, Al sí, colombiano Bueno, por ser que claro. como que a uno, no sé, como al argentino a veces para mí bueno, tipo, me acuerdo una secuencia también que como que había un montón que estaban revisando los bolsos y como que, no, bueno, vos pasás por acá y yo seguí, tipo, y a otro le hicieron todo el... Sí, es verdad, pasa maneje. eso. Sí, pasa un montón. Y siempre encima de la frontera, verdad que también se producen como mucho, no sé, hay muchas cosas al mismo tiempo. También vos estás pasando de un país a otro donde justamente hablamos, tradiciones, costumbre, cultura cambian mucho. Entonces Sí, como de repente son lugares también muy cargados con mucha data. Sí, de hecho ese cuento está incluido en un libro de relatos que se llama El Rey de los Gusanos y otros cuentos fronterizos. Claro. Porque a mí el tema fronterizo siempre me cautivó, porque siempre ese lugar donde no es ni un lugar ni otro, pasan cosas que no pasan en ninguno de los otros dos lugares, digamos, ¿no? Habilita como un no lugar donde también pasan no cosas. Claro, y es donde se mezclan las dos culturas, los dos lugares principales. Y que encima si puede pasar algo capaz que o sea, quieren hacerlo dos cargos, nadie se hace cargo, esa... Yo me acuerdo, por ejemplo... Eso ya pasa en la General Paz, ¿viste? Claro. Yo me acuerdo en la frontera Venezuela-Colombia ver cosas delirantes, como un tipo cruzando en auto de Venezuela para Colombia, él solo en el auto y el auto todo lleno de barriles de nafta, pero lleno, sentados como así, tac, 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 tac. Y es como evidente lo que está haciendo. Y digo, caminaba como si nada, pasando en el auto como, ¿viste? Y al lado una balsa llena de barriles de nafta y un chaboncito en cuero cruzándola con un remo así. Sí. Que esa subida del día a día, bueno, me voy a creer. Una locura. Sí. En Venezuela en ese momento era más barata la nafta que el agua. Claro. Pudieras comprar agua en un kiosco y te salía más caro que el litro de agua salía más caro
que el litro de nafta. Che, y cerrando, volviendo, que es algo que solemos hacer, ¿qué le encontramos en común los dos cuentos? Ajá. No, pero yo creo que hay algo. O sea, paisaje. Entre lo más común está esto, paisaje, el recorrido, como son personajes que están yendo caminando en un movimiento. Solitarios por ahí, porque los dos en este vos me decías el viaje lo hiciste acompañado, pero en el cuento es una persona que está sola. Dos personajes que están en incertidumbre, claro. así decirlo. También, pero eso, el peatón está recorriendo el lugar. Creo que está también atravesado de que los dos se autoperciben como escritores o escribiendo, ¿no? Claro, bueno, ahí está. También. Hay algo, o sea, las primeras descripciones del peatón son como para mí a propósito, ¿no? Sin inocencia literaria. Vos la estás leyendo y decís, este es un escritor, ¿no? Como que a la cuarta descripción de la hoja, la nervadura, decís, bueno, listo, este personaje escribe o lee mucho. Claro. Y creo que este también tiene esto, al toque es como leímos los libros, como dice, bueno, listo, este es un ratoncito de biblioteca que salió a caminar un rato, una cosa así. Ahí les encontré yo sí, por ese lado. Los escritores siempre tienen un personaje que es escritor, además, ¿no? Es como... Es un lugar común también, si uno siempre... Y que son los dos cuentos como pasan en lugares donde no hay mucha gente. O sea, está el personaje, en uno está, bueno, en uno prácticamente no hay gente, que están en las casas, y en el otro te cruzás con un par de personas, pero la visualización es que estás en un pueblo donde está el que te tiene que hacer el trámite, está durmiendo la siesta a 4 cuadras y lo tenés que, ¿me entendés? Como que son cosas no me querían despertar. Medio ahí la mamá no lo quería despertar en aislamiento. Me atendía la mamá, me decía, no, está durmiendo la siesta todavía, pero tenemos que cruzar la frontera y bueno, ya se va a levantar, ya. O sea, y había que esperar, ¿entendés? Acá no le vamos a interrumpir la siesta a nadie, amigo. A ver si te queda claro cómo es la cosa. Por más apuradito que esté, la siesta no se interrumpe. Sí, total. Y esa maravilla de estos tipos que se ponían a escuchar todo mi relato. Y era también muy tierno, ¿no? Nada, por era gente grande, ¿viste? Porque uno siempre tiene imagen. Llega el forastero con sus historias. ¿Viste que ellos no escucharon, ¿me entendés? Yo flasheo que sobre todo acá en Rosario, pero en las ciudades, cuando se milita lo cultural, los cuentos, la narración, parece que todo es para los niños. Parece que a lo único que nos gusta que le cuenten cuentos son a los niños. No. Y acá somos la clara evidencia nosotros que no. Pero en este caso, de pronto era eso, ¿viste? Todos paisanos, ¿y de dónde salió este marciano? Y todo así como, dale, hablá, nadie metió un bocadillo, hablá que te vamos a escuchar hasta que te cansé de hablar, te vamos a escuchar. Con toda la porque atención. Es la novedad, alguien distinto que está llegando de otro lugar. Más tipos que posta, ¿no? Capaz que gente que no salió de esa arboleda. Que uno sabía que era Argentina, pero capaz que el otro no tenía ni idea que era Argentina, ¿no? Si era una ciudad o si era... Imagínate que el más instruido es el policía, digamos, tengamos que pensar en eso, ¿no? Que lo más probable es que era la única persona que había terminado la secundaria y estudió una carrera dentro de todo el pueblo, es el policía. Y tenía un par de referencias a Argentina. San Peña buenísima. Y encima, fíjate que tenía el tipo que le hacía la sopa de letra al lado, ¿viste? O sea, tenía el escribiente que se ocupaba de hacer sopa de letra, ¿no? Y era un chabón con verla así que empezaba a hacer. Eso es buenísimo. Y este tipo yo lo voy a decir, esto es buenísimo, esta oficina de policía solo existe en Latinoamérica, ¿no? Sí. No puede existir en otro lugar del mundo, ¿no? Y que claro, un tipo de policía que nunca espera que pase nada, por eso también piola, porque nunca enfrentó como policía tal vez alguna situación tensa de violencia o donde tenga que ejercer como policía, porque están en un pueblo y lo más loco que puede ser que venga un forastero que tiene que hacer un trámite y no lo puede hacer en el día, ¿me entendés? Y lo tiene que ayudar en eso, es decir, o algún animal salvaje, pero por eso también un policía de esa onda piola que no estamos acostumbrados. Yo me acuerdo cuando me subí al auto y dije, ¿a dónde estoy yendo? ¿No? Porque ya el único auto que me llevaba era con todos los pollos en el techo, con la chola comiendo pollo frito, el tipo fumándome en la cara. Digo, no, ¿dónde me metí? ¿No? Sí, por favor. Y ese era el único transporte. Es el único transporte que había, Álamos, no había otra manera de llegar. Fumando uno tras otro, la chola comiendo los pollos fritos. Esa es buenísima. ¿Viste que vos Esto fue Cuenteando Cuentos, el podcast del Club de Lectura de la Mutantera Creativa, hecho en Rosario, Argentina. Recordá que nuestros encuentros son libres y gratuitos. Seguinos en todas las redes sociales como La Mutantera Creativa.
donde podés encontrar la info para sumarte y también enterarte de todas nuestras actividades. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a seguir creando. Hasta la próxima.